Buenas. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola. Buenas, buen día, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un nuevo live. Vamos a empezar una nueva entrevista. Y en el día de hoy voy a tener a un invitado chileno, un arquitecto, no, en realidad es venezolano. Es un arquitecto venezolano que vive en Santiago de Chile. Hoy entrevistaré a Billy Joe Bermúdez. Así que ahí mismo cuando apenas Billy Jean se conecte, vamos a iniciar con la entrevista de todos los días. Así que le voy a mandar el link para que se pueda conectar. Ahí se conectó Billy Joe Bermúdez. Ahí lo invito. Un segundo. Así que apenas pone OK, va a aparecer abajo mío. Y vamos a conversar con él. Eh, Ahí va. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué tal, estás? Adrián? Bien, Muy muy bien. bien, ¿Vos? bien, bien. Aquí en ¿Vene- un poco de calor. ¿Hace Día, calor? sí, un día de verano a la mitad de la primavera acá en Santiago. Bien. Estuve viendo en tus posteos de Instagram que has estado de vacaciones. Sí, sí, Has estado en hace, Nueva York y sí, en Chicago, ¿no? así No. es. Sí, Contanos lo mejor que viste de Chicago y lo mejor que viste de Nueva York. bueno, en verdad, por lo menos en Chicago, todo fue como, era la primera vez que iba. eh, Bien. Todo, la ciudad fue súper, súper interesante, todas las cosas, y fue un deleite, fue un viaje demasiado como arquitectónico, podría decirse, porque pude conocer un montón de obras que había revisado mucho por publicaciones, por internet, y Bien. es darse un tour, como que eh, aprender y seguir conociendo como todas las cosas que hay de la mano de grandes maestros, porque se pueden ver obras de Mies, de Wright, entre muchos otros que están De totalmente Soné, de accesibles. Skidmore, ¿no? Y, Sí, y de todos, y cuál fue así la que más recuerdes ahora o la que más te emocionó? La que recuerdes porque más te emocionó al verla. bueno, la que no puede dejar de visitarse, a pesar de que fue como un trayecto largo y queda lejos de Chicago, fue la Farnsworth, que es una casa impresionante, o sea, una casa museo que vale la pena visitar, o sea, teniendo esa oportunidad de poder acercarse hasta allá, porque queda a las afueras de Chicago. em, Vale la pena. O sea, y en verdad valió cada minuto de ese día dedicado a moverse hasta este pueblo que queda en plano. Y qué fue lo que te emocionó? ¿Por qué qué fue lo que te llegaste ahí? ¿Qué sentiste? No, o sea, realmente fue súper impactante porque de por Es una sí casa yo de creo que vidrio. ¿Qué es tiene una casa, impacto? sí, sí, es una casa de vidrio, pero justamente como esa condición que yo creo que ahí entran muchas de las cosas que cuando estaba en proceso de proyecto, eh, hasta la misma dueña no había asimilado que era una casa de vidrio, pero entonces poder hacer la visita y entrar a los espacios de la casa y poder imaginarse cómo sería habitar esa casa en medio de ese bosque y el mismo transitar hasta donde está la casa, es todo un medio dramática la entrada también porque tienes que caminar un poco, por lo menos unos 5 o 10 minutos caminando hasta donde está la casa, desde donde te registras y está como esta parte de la recepción de la casa museo. Eh, cuando llegas después de también haberla revisado muchas veces hasta en la universidad y a posterior, es muy interesante y de paso también como todo, está cargada de muchas, muchas historias detrás y es una joya de la arquitectura que en verdad todavía se mantiene muy bien, la han mantenido muy bien, Bien. obviamente detrás de un presupuesto Enorme. impresionante que Y cada siempre en las fotos restauración. de que vemos la casa, que tenemos fotos casi, si querés, de todos los días, ¿no? De Sí, si hay un loco que quieras ir día por día, solamente la debe haber. ¿Cómo te tocó la casa? ¿Te tocó de nieve, con el árbol de rojo, el árbol en amarillo? Viste que esos árboles cambian de todos los días de color.
Sí, ¿Qué momento de la naturaleza te tocó? yo esperaba verla en otoño, porque casualmente estábamos en otoño, pero estaban empezando a colorearse los árboles. Estaba mucho más verde que coloreada. Ah, bien. Igual estaba todavía como en esa transición. Debe ser un espectáculo verla nevada, porque contrastaba con el blanco que tiene. eh, Se debe mimetizar muy bien, y al igual que verla El árbol con rojo el ese. otoño, el otoño, claro, en pleno, debe ser otra experiencia totalmente distinta, porque en verdad hay fotos donde desde algunos ángulos, cuando le estaba pegando el sol, la casa se veía verde. O sea, ¿En serio? absorbe así como mucho los colores también de la, Y el de la pabellón de vegetación. Barcelona, que es como la obra más conocida, ¿no? De, por lo menos, la más accesible, por lo menos Barcelona, ¿no? Para los latinos. ¿Tiene algo del espíritu del pabellón de Barcelona? ¿Tiene, o es otra cosa totalmente diferente? Realmente no conozco el pabellón de Ah, Barcelona como ¿no? en Ah, persona para poder hacer una referencia directa, pero yo creo que una de las condiciones como más importantes es el tema de lo doméstico. O sea, de, ah. de esa configuración de que obviamente el pabellón es un espacio de Son de exposiciones fiesta. per se, exacto, eh, y tiene otras condiciones que no era habitable, sino simplemente como Bien. recorrible. En Pero hay cambio, en esta, mármol. No me acuerdo si hay. ¿Tienen mármol la casa Fanworld? sí, todo el piso es de mármol, justamente la parte de la plataforma de acceso, que es la que mira como hacia el río, Sí. estaba en proceso de restauración, estaban Qué lástima. reemplazando los mármol, porque justamente una de las condiciones que tiene Mies como en sus condiciones de obra era que el mármol no se sellaba, Mm. entonces sufre mucho más las piezas de mármol y tienen que estarles haciendo mantenimiento y reemplazo frecuentemente. O sea, es una de las cosas, aparte que la casa hasta este momento ha sufrido 3 inundaciones. Salud. Gracias. Entonces, 3 inundaciones que han afectado, o sea, una de las inundaciones, el agua le llegó hasta el techo a la casa, la quedó sumergida completamente. Ahí está Y la. Ahí está, ¿ves? Ay, justo se me fue la imagen. Pero viste que tenés esta cuestión, ahí está la casa de vuelta, ¿no? sí, Ya ponés casa Fanworld y ya te aparece, ¿no? Una casa, ¿no? Como la naturaleza, ahí está el árbol amarillo, el árbol exactamente. rojo, el árbol verde, y en realidad la casa es también el estado de ánimo y el estado de ánimo de la naturaleza, ¿no? En la que, a que vayas. Sí, Por eso me parece exactamente. como fundamental, tipo, preguntar en qué momento de la naturaleza fuiste, ¿no? Sí, Poner lo sí, sí, no, mismo. impresionante. Impresionante en verdad cómo se mimetiza y cómo se va adaptando y va, como dices, tal cual cambiando de estado de ánimo según como la época del año. Así que Y vos la viste así. esa parte justo donde tienes el cursor, la plataforma es la que estaban restaurando. Ah, Le colocaron una pero escalera digo que la muy viste así de gracioso. verde. Sí, sí. Muy gracioso porque la escalera la pusieron por como detrás justamente de la plataforma, y es una escalera de madera de obra Ah, que a mí no le hubiese agradado tanto ver su no. casa con esa escalera y que la visitaran así. Comentábamos mucho eso en la visita que estábamos haciendo. Mm. Igual, a pesar de eso, como entender de primera mano cómo es el habitar doméstico y cómo resolvió todo el tema de el sistema hasta de alimentación de todas las instalaciones. Pasa súper desapercibido porque la casa está flotando y hay todo un shaft circular donde se llevan todas Sí, las cañerías, las instalaciones eléctricas, y que realmente como que uno hasta no poder como asomarse debajo de la casa, como que a veces no percibes tanto eso, igual que todo este corazón de la casa, que es todo este núcleo duro donde están los baños, donde está la cocina, donde está la que chimenea. sería, que sería eso. Em, Exactamente. Bueno, Eh, esta sí es la obra de Chicago que conociste más, que más te impresionó. ¿Y la de Nueva York, de este viaje? bueno, en De tu, este viaje, curiosamente fui a la Roosevelt Island. Ya en Nueva York se había estado en otras oportunidades, y fui a la Roosevelt Island justamente para ver ¿A cuál, perdón? Roosevelt Island.
Ah, donde está el parque diseñado por los Kant, que íbamos era como con ese objetivo y fue sorprendente también que justo antes de llegar a esa parte del parque está un campus de una universidad de tecnología, no recuerdo el nombre, y tiene un edificio de Morphosis súper interesante. O sea, ese campus está como bastante, fue una grata sorpresa que sabía que estaban como unos edificios dentro de eso, pero el transitar, pudimos estar como un rato como en esas plazas comunes que se crean en ese espacio, y de por sí el parque diseñado por los CAN también es impresionante, sobre todo también como ese, a ¿no? nivel de paisajismo, exactamente. Eh, el, Esa es la isla, y el A ver, busco el parque parque. queda hacia exactamente ese. Hay unas vistas increíbles que desde ese punto casi está paralelo al edificio, al conjunto de las Naciones Unidas. Entonces se puede ver desde el lado del río y tener otra perspectiva también de la ciudad de Manhattan. Esa es toda la intervención del parque. Y en estos momentos Bastante todo el frío parque, también, ¿no? Me lo imaginaba un poco más. No es tan caótico. Bueno, Cannes no es caótico, pero digo, me lo imaginaba diferente. sí, ¿no? Igual fue, por lo menos en todos los viajes, cuando voy a conocer algo nuevo, trato de no spoilearme tanto el Sí. viaje, o sea, simplemente voy como identificando cosas generales de lo que vamos a visitar Me lo y imaginaba un como para, muro enorme de ladrillo con triángulos, no sé, me lo imaginaba algo más. sí, las perspectivas que se crean con la vegetación son buenísimas, tiene todo Claro. este terraceo y como crea como una plataforma verde sobre este nivel al que uno accede. Y está todo en proceso de restauración hacia el resto del parque, que todo eso es un gran parque. Eh, Vi que Nueva York está dando como esa respuesta más hacia el río también, que es bastante interesante. O sea, siempre Sí. está como en constante transformación. Nunca, y creo que jamás va a pasar que esté sin andamios la ciudad. Y uno siempre que va de nuevo encuentras cosas nuevas, encuentras cosas que ya terminaron, que viste empezando en su momento. Es Sí. una ciudad con una dinámica impresionante. Hablando de Y eso, y ya empezamos con las preguntas que elegiste, ya que te tengo que sos un recién venido de Nueva York, a ver si solamente la fuiste a ver. Está no me acuerdo el nombre ahora, este parque flotante, el que hizo sí, Christoph, ¿cómo se llama? Little Island. ¿Cómo? Little Island. Ese. Sí, Contanos, ¿estuviste ahí? sí, sí, ¿Y esa qué? fue una de las cosas que la última vez que fui fue en el 2019, 2018, si mal no recuerdo. Y estaban en construcción. Esa y el Bessel, que era el otro que también estaba en construcción, no estaban ¿Cómo se terminados. llama él? Repetime el nombre. El Bessel, que son las escaleras estas Sí, pero a ver, infinitas. ¿cómo se llama el arquitecto? eh, no lo Matías, tengo no, ahora en la mente. Cristian. Bueno, alguien me lo va a decir. Em, Bueno, ¿y qué te pareció la isla? El parque isla. eh, es Fue una grata sorpresa también, o sea, no esperaba tanto porque hay mucho tema que igual escogí como unas cosas para hablar al respecto de estas arquitecturas instagramiables. Son cosas Hatwick. Hatwick que es. Ahí está. exactamente. Em, Después de ver como muchas fotos de gente que había ido y las selfies Sí, y porque está de todo, última moda. exacto, como todos estos espacios que terminan siendo más turísticos que arquitectónicos que uno pueda llegar a ver ahí así. Sí. La condición del parque es bastante interesante y también como desconectarse un poco de todo lo que es la, la, La la urbe. ciudad y Manhattan y todo. Eh, es una experiencia que vale la pena y también como todo el tratamiento que hicieron, o sea, por momentos te pierdes y te desconectas un poco de lo que es Manhattan cuando estás dentro de eso con la misma vegetación que te va tapando, te deja solo vistas como hacia el río, este Bien. acceso que termina siendo un poco monumental dentro y que te va llevando como en la escala debajo de todos estos grandes pilares Sí, es y que como que después parece que los entras en recorres un por arriba. túnel, ¿no? En un Exactamente. túnel para que te Sí, sumergís.
Y es un poco ¿viste? como ese principio, lo que son las áreas de servicio, las oficinas, los baños, están también debajo de estas, con esta misma estética de una cueva. Entonces, Bien. y el paisajismo es increíble, tiene un auditorio, tiene como unas terrazas y unos recorridos sinuosos a lo largo de toda la isla. ¿Es Entonces, grande? es justo el auditorio. Sí, es grande, es bastante grande. Yo pensé, me Bien. imaginaba algo como mucho más pequeño y tiene una condición, una escala también bastante agradable. O sea, es como una plaza que em, responde, de paso está muy cerca del inicio del High Line. Está como bastante, en un punto bastante visitable y turístico. Bien. Sí, porque he estado, bueno, la última gente que fue a Estados Unidos, todos fueron a este parque. Y entonces por eso te pregunté, porque me interesa saber, tipo, que me lo digan. Una cosa es la foto y otra vez como el discurso, ¿no? Sí, Pero, igual en Nueva York como que la escala se pierde, ¿no? Tampoco sabemos si algo es grande o chico, ¿no? Porque sí, en Nueva York el término de escala como que se desfigura, ¿no? sí, sí, bastante, bastante. O sea, ver la ciudad, o sea, es como a veces apabullante dependiendo de las zonas donde estén y es ¿Y esto interesante cómo como lo también, notaste en ese sentido? ¿Lo notás acorde o lo notaste muy chico o enorme? bueno, para la escala de Nueva York y todo el resto de las cosas es chico, Ah, sí. sinceramente, Wow. pero sí, porque por lo menos, o sea, como en comparación con la densidad y toda la gran masa que edificada, este, sí se siente un poco eso, pero igual, o sea, fui como por conocerle y tener justamente esa perspectiva de, después de ver las fotos y todo, o sea, como poder tener una opinión de primera mano y no decir que Bien. simplemente algo como ¿Y con instagramiable qué, y y, de este y bonito para la Herdwick, foto. y de Herdwick, ¿con qué te quedas? ¿Con Bessel o con Little Island? Con Lead Action, definitivamente. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? justamente con el Bessel, no recuerdo, esa creo que no es de él mismo, no Sí, creo estoy que del de él, todo ¿o no? claro. Em, este, Casualidad. pero igual fui también porque hace unos años que fui, estaba en construcción todavía esa parte Para que no lo de, conocen, este es. bueno, está cerrada la escalera en estos momentos, que también es otra cosa que en un curso justamente del magíster criticamos la obra porque la inversión que se hizo, como cuál era el aporte que tenía y todo, pero igual terminan siendo como obras que a veces como que da un poco de rabia que cuando estás ahí y lo ves y tomas las fotos, en las fotos es demasiado fotogénico este, y la condición, o sea, como que la dinámica y el espacio que se abre y la respuesta que da como hacia el río también, tiene unas condiciones interesantes. Está cerrado en este momento porque Por ya en varias suicidios. oportunidades se han suicidado personas, lo volvieron a abrir con otras condiciones, Bueno, acá poniendo también se le pueden seguridad. tirar al agua. Te caes al Sí, agua y te morís congelado ahí. exacto. Pero en ese punto, ¿Y cuál de los dos te parece más caprichoso? el Becher. Por lo menos el otro genera un parque y tiene todo un Puedes ir a tomar mate, o paisajismo. puedes ir a tomar té, café, pasar el día, hacer un picnic Sí, sí, exacto. El otro es simplemente una escultura que de está ahí fotos. así que para tomarse una foto, para subirle. Es Pero no es un lugar extremado como para capricho. quedarse. Tipo, Mm, me voy a quedar a hablar. exacto. No, y Bien. simplemente, o sea, ya la misma condición de la escultura te lleva a eso, que es simplemente una escultura, una escalera continua, que lo que vas a hacer es recorrerla, siempre vas a estar en una constante movilidad dentro de y con unas pequeñas terrazas donde haces unas mini pausas, pero estás en medio de la circulación igual. Y todo el contexto, también está el edificio de Escofidio, que ese sí es bastante interesante también, que es toda eh, tiene toda esta condición de que se mueve el, el edificio o la carcasa que recubre el edificio. Eh, Están justo al lado, o sea, es increíble como la cercanía que tienen también y cómo uno,
termina aportando, termina teniendo como una condición arquitectónica como mucho más apreciable versus el otro y en presupuestos terminan siendo como el hermano menor de uno del otro. Sí. Este, Ah, ahí, a pesar de eso, una de las cosas también interesantes en o sea, de Chicago no tengo esa referencia, pero eh, fue extraño Nueva York en este momento. Nueva York post pandemia, o sea, después de haberlo vivido en otros momentos, es- tiene unas dinámicas raras. Los horarios están cambiados totalmente, las tiendas y muchas cosas están cerrando a las 6 7 de la tarde. Así que Eh, Nueva York duerme. Sí, exactamente. Y también, o sea, lo percibí en Chicago, pero no tengo como una referencia de saber cuál era la dinámica de Chicago en ese momento, pero era curioso ver cómo estos edificios, estos grandes rascacielos de ¿Este oficinas, decías vos? sí, ese queda, bueno, ahí se ve justo al lado Sí. del beso. Tiene unas ruedas que la escala de las ruedas del tamaño de uno, debe tener casi 2 metros las ruedas que hacen que se mueva todo la carcasa esta que compone el edificio. Entonces volvamos, ¿te llamó la Sí, atención que Nueva York se apague más sí, temprano? y ver toda esta condición de que en edificios rascacielos que uno pasaba en las noches y podías ver todo el edificio iluminado y que empieza a tener como otra perspectiva y otra relación de esos interiores que son poco visitables porque uno tiene poco acceso a estos edificios de oficinas y son los que transparentan un poco la ciudad o las dinámicas que tienen estos edificios. Mirar los edificios que solamente tengan unas pocas luces encendidas en las noches, Por el mismo ver, trabajo, ¿no? Capaz que directamente sí, esos edificios se vaciaron por el home office, ¿no? sí, exacto, por el home office y también por justamente el home office propició otra condición que es que Nueva York y estar en Manhattan es extremadamente caro para vivir y para trabajar también, las oficinas y todo, aprovecharon estas condiciones y mudaron sus oficinas a otros centros, por lo menos en varios de ellos Brooklyn. fueron a Miami, ¿no? Y ni Ah, siquiera, ni siquiera en Nueva York mismo, sino que se fueron a otros estados donde termina siendo mucho más económico y a nivel de como de una persona, una persona que trabaja en Nueva York, por poner un número X, gana $5.000 mensuales. Esos mismos $5.000 los vas a recibir en teletrabajo, pero en una ciudad que en vez de gastarte 5.000, te gastas 2.000. Entonces, esa condición y mucha gente vendió propiedades y terminó comprando propiedades en otros mm. estados eh, Bueno, capaz y que apagó mucho la ciudad. el mercado abarata en Nueva York y seamos más felices todos. Sí, sí, pero igual yo creo que una de las cosas interesantes de Nueva York es justamente la dinámica que tiene también. Y al no Mm. tener esa movilidad de las oficinas, de todo esto que está de trasfondo en Manhattan, eh, también baja un poco el ritmo. O sea, pudimos agarrar un bus y pasar por al frente de Times Square rodando el bus. Normalmente el frente de Times Square tardas media hora para pasar una cuadra. Entonces, Sí. ver cómo esas condiciones fueron como bastante curiosas y llamaba mucho la atención como poder hacer ese contraste. Mm. Y Me por comentaron último, cuando estaba en Chicago eso sí, decime. que justamente me comentaron cuando estaba en Chicago eso, que era una ciudad como fantasma, que no es ni la sombra de lo que era, pero eh, en estos momentos como que se está reactivando un poco el turismo, ya la cosa está empezando como a agarrar otra vez como dinámicas como era antes, pero igual se siente la ciudad como distinta. Bien. Este está terminado? ¿Lo viste? No, ese no lo vi. Ok. Me llamó mucho la atención ese balconcito ahí, ¿no? Sí, sí. Si cerraron el Bethel porque se lanzaba gente, ese que tiene solo la... Este es para que MTV Live haga tipo un recital ahí, ¿no? Tipo, Sí, algo así. pasemos para que Rihanna tipo se vaya con ¿cómo se llama? Paracaídas, ¿no? Y Claro, después venga claro, un avión y haga la entrada. y caiga ahí, ¿no? Tipo, vamos a las preguntas. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Sí, Así que sí, súper. arranquemos.
súper interesante y complicada la selección. Muy buenas preguntas y muy amplio el espectro. Me costó realmente como tratar que quise hacer algo como un poco coherente. Bien, a Em, ver si podés. y quería empezar con la número 34, que es la entrega de premios. Un poco Bien. para traerlo al escenario Hablando justo de local. los MTV Live. Sí, sí, pero en este caso como yéndonos al gremio, al área de arquitectura, quería hablar de la Bienal de Arquitectura, la última del 2019 de acá de Chile, Bien. em, que levantó temas como interesantes dentro de su planteamiento. El equipo curatorial en verdad tenía como unas ideas bastante interesantes, justamente como esta vinculación o los cuestionamientos que siempre existen entre la práctica y la teoría de arquitectura versus la sociedad. Entonces, esta se desarrolló con el lema de lo común y lo corriente, y querían hacer como una bajada un poco como al ciudadano de a pie, todas las discusiones que se daban que se dan en la academia, que se dan en la arquitectura. Em, a nivel discursivo sonaba bastante interesante todo este planteamiento. Se llamó Feria de la Arquitectura, tomaron una estrategia de disgregar toda la Bienal, todas las actividades de la Bienal. Esta Eh, no. Ah, claro, ahí te lo muestro. Te está fallando el Google, pero ahí te muestro la imagen. este, bueno, esta Bienal durante la convocatoria, justamente, exactamente, em, en el llamado, en la convocatoria que hicieron, nosotros postulamos la plataforma de eventos de arquitectura, que es una plataforma que tenemos, y fuimos seleccionados para la muestra y para el catálogo de la Bienal Bien. como publicación y medio web digital en esa oportunidad. Lo curioso de todo esto es que la Bienal fue interrumpida, o sea, no se puede como hacer o dar una crítica Cierre. certera sobre el éxito o el fracaso de esta Bienal disgregada, porque justo coincidió con el estallido social que hubo en Chile en el 2019, Ah, en octubre del 2019, y se interrumpió la Bienal porque toda la ciudad se paralizó realmente, se suspendieron muchos eventos, muchas actividades, y es curioso porque justamente, por eso quería traerla como a colación, justamente este tema que se maneja y que se ha discutido muchísimo sobre la vinculación de la arquitectura y la política, en este caso quedó muy evidente, y justamente antes de que se paralizara la Bienal, porque los curadores de la Bienal decidieron acogerse al descontento social y suspender todas las actividades, y quedaron en inciertos todas las entregas de los y eso te premios. pareció bien por parte de los curadores o te pareció una políticamente Eh, correcto? sí, exacto. Terminó siendo como políticamente correcto, y terminó siendo como algo necesario también, porque la ciudad no estaba para salir, el descontento social era demasiado grande, muchos espacios eran intransitables por las protestas, manifestaciones gigantes, eh, y no fue solamente como en un sector de la ciudad, sino que en ese momento estaba por todo Santiago y todo Chile realmente. Empezaron a Sí. haber focos de manifestaciones, entonces fue como una decisión que debió tomarse. Eh, hay anécdotas y casos que cuentan que para parte de las exposiciones invitaron a las universidades a que tuviesen una especie de pabellón, una muestra como móvil, y eran unos kioscos que tenían unas ruedas, y los kioscos en algunos casos terminaban sirviendo como de barreras para proteger ciertas zonas, y porque lo interesante que Estos, estaban planteando. Sí, y en la parte de afuera de eso, esa muestra era la muestra principal que estaba en uno de los galpones, porque la idea fue no hacerlo en un centro cultural como establecido, sino que está en una zona que es una zona como de mercados, bien. y ese es el galpón, se llama Matadero, queda en el barrio Franklin, y es una zona que se está como gentrificando en este momento. Eh, es bastante interesante como lo que está sucediendo en el sector, y ellos como que apostaban un poco a estas dinámicas también, porque Bien. uno salía de ahí y en el galpón de al lado habían carnicerías, habían verdulerías. Este me parece muy interesante. ¿Quién fue el diseñador de esto? Esto está muy bueno. Eh, esa de,
como que en toda la muestra creo que estuvo a cargo del equipo curatorial. No estoy del Ah, todo ok. seguro, pero por lo menos Está muy bueno. todas Este, esas exposiciones, en justo la que estaba mostrando antes, que es esta, todo era como low cost, con tecnologías como sí, sí. bastante eh, Muy bueno. tenían como, en la que estabas mostrando antes era donde estaban las muestras de las publicaciones, justamente. Entonces Sí. estaba como este formato de que tú podías tomar las muestras, leer un poco lo que era el brochure de los que se habían postulado, los que habían quedado seleccionados para la muestra. En esos mismos espacios se daban las conferencias, entrevistas. Esos son los Portamont. carritos estos que diseñaron y estuvieron en varias ciudades también, que esa fue una de las ideas también que descentralizaron la Bienal. Entonces, fue una condición como bastante interesante el planteamiento, pero de nuevo Es otra quedó cosa. como en stand-by en saber si realmente el impacto, porque como luego de terminados este tipo de eventos es cuando uno puede como decir si funcionó el planteamiento curatorial o no, con esta disgregación, con estas dinámicas que estaban planteando, con este nuevo espacio que se estaban tratando de apropiar, quedó como en veremos, como en... Y qué fue lo común y lo corriente? Bueno, ahí hay también otra cosa que se ha cuestionado bastante y que hemos discutido también en distintas instancias, de justamente ese planteamiento era como la convocatoria eh, llamaba a proyectos que tuviesen que ver más con la sociedad, que estuviesen Ok. en vinculación con la ciudad, con la sociedad, con la ciudad, pero que de alguna forma tuviesen como un aporte que no fuesen estos proyectos de casas privadas, que son las Sí, que generalmente son. de ocho, ¿cómo se llama? Ocho cumbres, ¿cómo es? Ocho quebradas, Ah, ¿no? sí, el de Ocho Quebradas, o sea, como que saliéndose un poco de eso, era un poco el foco que ellos trataban de hacer. Y la otra condición, que era como una de sus intenciones más importantes, era que se llegara al ciudadano de a pie y que saliera de la burbuja académica gremial que siempre se conforma a ¿Y partir lo de las logró? bienales y ¿Se todo esto. logró eso? ¿O fue un primer Eh, paso? eh, Fue un primer paso, pero realmente las discusiones y los premios y los que visitaban la muestra real, obviamente seguían siendo arquitectos las invitaciones y las discusiones y por lo menos las conferencias que se daban, los que lo oían eran arquitectos. Igual ellos tenían otras actividades como paralelas que eran talleres y workshops con niños en la comunidad y con otras dinámicas que terminaban haciendo para aportar y tratar de llamar a la sociedad a esto, pero eh, igual se seguía discutiendo y se seguía quedando como dentro de esta burbuja académica porque sea como este planteamiento social o no, igual las bienales, querámoslo o no, son para arquitectos, o sea, y se Sí. siguen quedando como dentro de este mismo Ah, y acá está en mundo que nos Iquique creamos. también. Sí, y son el mismo diseño de Sí. los carritos para estas muestras móviles. Eh, Bien. sí, era un Vamos. planteamiento porque por lo menos una condición interesante también es que siempre las bienales y sobre todo las que han habido acá en Chile siempre están centralizadas y siempre están en Santiago o cerca de Santiago. La O en anterior fue Valparaíso, en ¿no? Valparaíso, pero la muestra era una única muestra y las ciudades o las regiones de Chile siempre quedan como fuera de. Te toca moverte hasta la parte central de Chile para poder visitar estas muestras. Y en este caso ellos trataron como de llevar un poco esas muestras hacia otros lugares, otras Pasemos a la siguiente locaciones. pregunta. Sí, siguiendo con esa línea de la vinculación de la política y arquitectura, iba a tomar la número 2, que es un edificio moderno de la ciudad. Y que justamente, o sea, que más vinculación de la arquitectura y política que en la modernidad, o sea, y sobre todo en la modernidad latinoamericana, que estuvo de la mano del estado de bienestar, que hay como muchas condiciones que como que terminaron haciendo la construcción de todas estas grandes obras. Y el edificio que seleccioné para esto es la sede de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una joya de la arquitectura moderna, es un edificio en verdad increíble, imponente y ha sido como una de las referencias de arquitectura moderna latinoamericana a nivel mundial. Estuvo presente, o sea, en esa obra estuvo en la exposición de Latin American in Construction, en el MoMA del En MoMA. 2015,
que justamente fue curada, o uno de los co-curadores es un coterráneo tuyo con Liernur, que Sí. pudimos compartir de primera mano, pudimos tenerlo en un curso en el que estoy con el profesor Alberto Sato. eh, lo tuvimos de invitado y pudimos hacerle como muchas preguntas respecto al trasfondo de la exposición. Pero en sí el edificio es un edificio increíble que está cargado de muchos simbolismos. Es difícil visitarlo. Tuve la oportunidad de ir gracias a uno de estos eventos que aquí, antes de la pandemia, se hacía en Los Santiago o en mayo hacen el Día de la Cultura. Entonces se abren muchos edificios que no tienes acceso normalmente porque son instituciones privadas, sobre todo en este que tienen un nivel de Qué restricción. lindo. Sí, el edificio formalmente es muy, muy lindo y espacialmente también. Es monumental el acceso que tiene unas condiciones que eh, trata de trasladar muchas condiciones como no solo de Santiago, sino yo creo que de Latinoamérica, por todas estas condiciones. La planta es cuadrada y tiene 100% este cuadrado, justamente haciendo referencias a las plantas, a las manzanas fundacionales españolas de las ciudades latinoamericanas en su mayoría. Eh, Tiene esta teja de concreto que está prácticamente flotando en el acceso. Sí, esta, ¿no? Eh, Sí, esa que se ve ahí. El volumen, que es como este espiral que va subiendo, tiene una rampa perimetral y está todo, que también parte de la modernidad, esta vinculación del arte y la arquitectura, y tiene unos bajorrelieves grabados con parte de la historia de la cultura latinoamericana, con temas de ¿Qué cultura es una especie de, prehispánica. qué es una especie de ONU, de Naciones Unidas, el Sí, edificio? sí, es justamente de la CEPAL, que es esta comisión, pero depende totalmente de la ONU. Ah, Entonces, ok. justamente por eso la selección de que con esa vinculación con la política y la arquitectura, eh, tiene mucho que ver, y también tratan un poco a nivel de arquitectura, esta espiral que tiene en el centro. En la parte interior tiene la sala de reuniones más importante y termina siendo redonda por justamente evitar tener esquinas, porque las esquinas como que segregan. Entonces la distancia que hay entre todos los participantes termina siendo la misma. No hay como alguien que esté más cerca o más lejos de estas reuniones que se terminaban dando. Ahí Eh, está, mira, Sí, la la, distribución. la planta, y de paso es un edificio que a nivel, la tecnología Súper que tiene, a nivel racional, ¿no? estructural, sí, es impresionante también. Nos comentaba una anécdota. Chile en general es un país sísmico, y el sistema estructural, porque son como grandes puentes que están colgando, están posados sobre estos pilares que se pueden ver ahí en la planta. Tienen unas juntas móviles, o sea, como unos amortiguadores en cada uno de los descansos de estos pilares, y que varios de ellos han estado en temblores dentro cuando están en el edificio, y el edificio termina el temblor y sigue moviéndose justamente por estos amortiguadores que tiene, y que parece que estuvieses como en un barco. O sea que el Mira. avance tecnológico que tenían también en cuanto a la parte estructural y respuesta como que a toda esta condición sísmica de Chile fue bastante interesante. Y como, Eso es, hablando ya vos sos venezolano que estás en Chile, sí. cómo fue tu primera experiencia del temblor? ¿Saliste histérico y los chilenos te dijeron, Billy, tranquilízate? ¿Cómo fue? No, ¿Cómo fue tu todavía experiencia con el primer temblor? yo creo que por suerte o por desgracia, no sé todavía, no he tenido, no he sido víctima de ningún temblor representativo. Ah, Eh, ok. Representativo, pero sí han sido sobre 6 algunos. Pero eh, antes de venirnos a Chile, esa era una de las condiciones que teníamos como bastante latente. Pero también, por otro lado, Chile está preparado, o sea, a nivel tecnológico, Mm. a nivel estructural, sus restricciones que tienen son impresionantes, y eso da un poco de tranquilidad. A Pero pesar bueno, de pero eso, en el el primer primero aunque departamento, aunque el primero que fue leve, ¿te lo tomaste bien o exageraste? sí, ¿Cómo pasó?
el primero lo tomé bien en principio, o sea, el primero que sentí así, estaba en la oficina, en una oficina en ese momento, en primer piso, y al principio como que empezó a moverse todo y dije así como que, bueno, no, no es tanto. De repente cuando se siguió moviendo y que era una casa de madera, el piso se empezó a mover un poco más y que vi que el jefe se paró y dijo así como que salgamos porque ahí sí dije, no, si él dice que hay que salir, eso fue uno de los primeros, de las primeras enseñanzas que nos dieron acá, que si ven a un chileno corriendo cuando hay un temblor es porque realmente ahí sí hay que preocuparse. Si no se paran de la silla Bien. y siguen trabajando, y termina siendo así, porque frecuentemente hay movimientos sísmicos leves, ya uno termina como acostumbrándose, a veces casi que pasan hasta desapercibidos, o a Ah, veces en las sí. noches uno te despiertas y, ah, no, ya paró, sigues durmiendo y no ni siquiera te paras. Pero cuando ya uno está como medianamente atento de que si se prolonga un poco más, te paras, abres la puerta y estás ahí como a la expectativa de ver si ¿Qué continúa, si para. pasa? Pero sí, esa bienvenida, como te digo, no ha sido ninguno tan fuerte, pero igual es particular porque en Venezuela hay un Igual. temblor de cuatro y se cae medio país, una cosa así. Ah, pero en Venezuela hay temblores. Sí, hay temblores también. No tan Ah, frecuente, pero sí, sí hay temblores. Justamente una de las ¿vos sos ramificaciones de de la Caracas? falla, sí, el terremoto de Caracas, ya de paso hay como muchas alertas siempre Ah, pendientes por esta condición, que justo la falla que pasa por todo el borde costero de Latinoamérica hacia el Pacífico, tiene una ramificación que entra a Venezuela, que es ah, no justamente sabía eso. la que va acompañando a la cordillera. La cordillera igual, eh, Mm, a, a todo su largo tiene como esta condición de falla, que fue por lo que justamente termina creando la esta montaña. condición geográfica. Termina en Venezuela, o empieza, Ah, dependiendo de donde lo veas. Este, pero realmente Venezuela sí no está preparada para un sismo como estos. ah, En estos momentos la estructura termina siendo muy, muy rígida siempre. Se fracturaría entero el país en más de lo que ya está. bien. Si pasa algo como eso. Acá, Este, acá en Buenos Aires no, a veces, a veces hay sismos en San Juan o en Mendoza acá, ¿Mm? y un porteño exagerado dice, ay, lo sentí y corre 20 cuadras por Palermo, ¿viste? Porque como arman una histeria. Sí, Pero en bueno, Mendoza, de paso, siempre hacia uno de los epicentros más comunes queda muy cerca de Mendoza, que es en los Andes. sí, Una semana, creo, hubo uno en los Andes que fue de 5.8, algo así. Se sintió bastante acá en Santiago. Fue en la noche, pero sí, eso está al lado de Mendoza y sí, es sí. como que lo más cercano que la exportación de Chile hacia Argentina también, Sí, imagínate que en acá sismo. se alteran porque escuchan ese 1%, imagínate si pasa algo en Buenos Aires. Vamos, vamos a la próxima pregunta. Sí, bueno, continuando con esta misma línea, ya que entré como en la modernidad, la que sigue, y haciendo como, o tratando de hacer un recorrido por, por América Latina, justo con esta idea de adaptarme a las preguntas que había seleccionado. La otra es la 47, que es una biblioteca argentina. Bien. Eh, tomando el riesgo, y yo creo que aquí tú vas a terminar ayudándome más que lo que yo pueda saber, que justamente con la Biblioteca Nacional. Es un edificio también monumental, impactante, que tuve la oportunidad de conocer justo antes de la pandemia. Eh, no lo conocía, había ido en otras oportunidades a Buenos Aires y no había conocido el edificio. Este, pero es una ¿Y qué obra. pensaste? ¿Es una porquería o está buenísimo? No, o sea, realmente no, porquería ¿Te jamás. pareció feo? ¿Te pareció lindo? Lindo no es pues, su condición como dentro de la Estético. clasificación que tiene también, de que se va más hacia el brutalismo. Es justamente como ese impacto que genera. Pero es algo, Mm. justamente eso, como lo impactante que tiene, es una obra monumental, apabullante, pero a pesar de eso,
eh, Está. el tratamiento como de espacio público y la respuesta que tiene como hacia el entorno me pareció bastante interesante. Es, es increíble cómo estar debajo de ese monstruo de concreto te hace sentirte como una hormiga. La escala es indescriptible de estar ahí. Aparte, justamente al estar dentro del edificio, al recorrer las salas y todo, las transparencias que tiene es algo que también como que termina de darte otra perspectiva de que eso es lo bonito también de Está. poder visitar las obras. Tener como toda esta ligereza de las plataformas que están colgadas, como todas estas salas que se ven como pendiendo de la cubierta con estas estructuras metálicas y las vistas que tienes de todo el entorno también en El este río. perímetro de las salas de lectura. Eh, es muy interesante y también a veces que siempre termino como llevando un poco, o tengo como ese affair por la fotografía también. Pasa un poco eso que cuando tratas de tomar una foto desde dentro para mostrar o para tratar de capturar esas visuales que tienes, pero la iluminación termina siendo tanto desde fuera que en fotografía interior no termina de entenderse esa relación que tienes con el entorno desde este monstruo de concreto un poco traslúcido que no pareciera ser tan permeable cuando uno ve la obra desde abajo. Mm, es Eh, verdad eso. es, es interesante como toda esa condición, o sea, igual de Clorindo está el otro edificio que no he tenido la oportunidad de entrar, el Banco de Londres, que tiene como toda esta idea, esta suerte de plataformas también colgando y lo he visto por fuera y es un lujo, pero acá el tema de la biblioteca da para mucho más que el otro que termina siendo como una arquitectura privada, un poco más civil privada, que esto es una respuesta a lo público. Y me llamó mucho la atención como te digo, después de que visito la obra, trato como de entender un poco más cosas que hay detrás, ver que todo lo que tardó después de que se adjudicó la obra y que empezó el proceso de construcción y todos los Bueno, pero eso trasfondos es por que hubo. cuestiones eso fue algo político, no por una cuestión de e- trabajo, ¿eh? Exactamente. Entonces, ahí es donde justamente como para ese hilo conductor inicial sobre la arquitectura y política termina teniendo una repercusión increíble sobre la arquitectura, sobre la obra, sobre las ciudades. Y, y acá en este caso, que después del 62, en los 80, fue que terminara como de construirse o continuara construyendo, si que se inaugurara en los 90, eh, es algo que uno empieza como a prender alertas y empieza a decir como pareciera, o sea, lo curioso es que también a nivel de mantenimiento pareciera que la obra fuese como estas obras modernas de los años 60, 70 y no que fuese terminada en los años 90 como Claro. que es un poco más reciente y también a nivel estético y a nivel formal te da un poco como esa diferencia. O sea, Igual tampoco teóricamente está acabada, ¿no? Hay muchas cosas que no, que le falta, que todo el proyecto original no está acabada todavía, pero está. sí, sí. Pero Sí, pero igual es algo que de estas visitas obligadas, si uno está bueno, si te gusta la arquitectura moderna y si estás como con esa línea también, porque ahí eh, está, ahí es donde vos te sentís una hormiga que decías, ¿no? sí, Ese es el sí, hall. totalmente. Entrás por ahí. Sí, ahí hay unas personas que se ven minúsculas debajo de toda esa gran masa de concreto. Bueno, no me imagino lo que sería si tuviesen la condición sísmica de Chile con un monstruo de concreto como ese encima. Sí. Y, y, has, ¿cuándo fue la primera vez que conociste Buenos Aires? Lo conocí la primera vez que fui en el 2012, si mal no Ah, recuerdo. y cómo fue? ¿Cómo fue esa Eh, experiencia? bueno, fue una muy grata experiencia. En verdad, Buenos Aires en ese momento me impresionó, una ciudad muy bohemia que
tenía como un nivel de civismo bastante alto, nos gustó mucho como el ver una ciudad bastante caminable. Eh, en ese momento, o sea, porque en Venezuela uno no tiene como, o pocas son las ciudades, o hay ciudades que solamente tienen sectores que terminan siendo caminables, pero, y también poder como tener ese contraste cultural, em, también haciendo como el contraste con Venezuela. En Venezuela uno poco ve la cultura del venezolano como cuando ya están fuera, que empiezan a tener como su música nacional, Las, o ar- tener... los Entonces, locales de arepas. esa, claro, esa condición fue bastante interesante, aparte, em, como siendo primera vez también, pudimos como recorrer muchos sectores, la oportunidad de conocer hasta La Plata para ir a ver la casa. Soy Y un qué te poco fan de pareció, de las casas museo. y qué te Eso, pareció la escala de Buenos Aires? El eh, tamaño de la escala. ¿Cómo lo viviste? bueno, igual a pesar, como que estuve como en las zonas más turísticas, céntricas, ¿no? Pero Buenos Aires es enorme, en verdad. No tuve como la oportunidad de hacer como este reconocimiento de otros sectores. Igual la última vez que fui también terminamos como quedándonos por un fin de semana largo, pero Bueno, yo no la conozco toda la ciudad de Buenos Aires. sí, Vivo acá hace es 40 años. impresionantemente grande. Es impresionantemente grande. Y llevando eso como a a la última vez que fui, que fue justo antes de pandemia, fue un poco fuerte o abrupto el cambio de la ciudad, tanto a nivel cívico como a nivel del estado en que está en este momento, como se han degradado muchas zonas que antes uno recorría caminando como con la mayor tranquilidad del mundo, a veces daba como miedo. Ver muchos containers de basuras y la ciudad como muy degradada realmente. Bien. Eso como que generó un impacto también en en esa parte. Y, un cambio que fue tampoco en tan largo periodo. O sea, fueron Bien. que 6 años de diferencia y ver ese cambio fue también como bastante curioso. A pesar Está de bueno. eso, hay unas dinámicas y algunas cosas que me parecieron bastante buenas, como fui en pleno verano y estaba el Centro Cultural Recoleta activo con conciertos, con exposiciones, con workshops. Eh, fue ese espacio y como toda esa zona tiene una dinámica que sigue manteniéndose como hasta cierto nivel como lo que había conocido hace unos años atrás. Bien. Bueno, ¿conoces otra ciudad grande de Latinoamérica? Sí, realmente Y, y, me gusta esto de lo que pensaste de la basura. Comparando con todas las ciudades latinoamericanas que conociste, ¿Buenos Aires te pareció sucia? Porque muchas se habla de Buenos Aires sucia. ¿Te pareció una ciudad sucia, como de basura, con la calle con basura? ¿O no? ¿O sí, hay situaciones, o viste otras ciudades latinoamericanas que la misma situación? bueno, o sea, realmente hay muchas, es como un poco cultural también ese tema del latinoamericano y la poca preocupación, pero también empieza a ser como medio segmentado, dependiendo de qué zona de la ciudad tú veas o que visites o donde te Mm. muevas, puedes El nivel considerar capaz si la ciudad sociocultural, ¿no? También, o exactamente económico. socioeconómicos sobre todo, porque acá mismo en Santiago tú puedes estar en unas zonas hacia el oriente de la ciudad y son una maravilla, impecables, se respeta el tráfico, pero cuando vas pasando fronteras, alejándote de esta zona oriente, empiezas a ver cómo se va perdiendo el respeto, el civismo, la limpieza de la ciudad, el cuidado de las calles y a veces hay Vitacura, todo eso, ¿no? sí, justamente donde está el edificio de la CEPAL, que es en Vitacura, justo al frente tiene un parque que es el Parque Bicentenario, que es un parque urbano increíble, está muy bien cuidado, con seguridad día y noche. Todas las zonas de Vitacura también tiene como Es la parte obviamente es donde están las turística, mejores ¿no? La parte oficinas. bien y turística. Exacto. Y cuando uno se va a otras zonas que también terminan siendo medianamente turísticas,
por decir algo, el Mercado Central, la Estación Mapocho, que es un centro cultural, ya está en la zona céntrica, entonces ya empiezas a ver también como ese cambio o esa, eh, uno va bajando como de escalafón en el nivel de ciudad, por decirlo de Mm. alguna forma. Y eso es común a nivel latinoamericano. En todas las En Sao ciudades. en Sao Paulo tú tienes unas zonas hermosas donde está, no sé, la Avenida Paulista, por ejemplo, a pesar de las dinámicas y todo el desastre, pero cuando empiezas a abrirte en paralelo hacia las otras calles, empiezas a ver cómo la cosa se va degradando también. ¿Y eso Y en Chicago y en New York no lo sentís tanto? bueno, en Nueva York también es una ciudad súper sucia, o sea, como, eh, sobre todo Pero también eso después también es de, interesante porque también es sucia porque Buenos Aires o Santiago son sucias porque somos 10 millones de habitantes, bueno, Buenos Aires tiene casi 20. Eh, ¿Eso también? ¿O pueden tener... ¿te imaginas a Madrid con 40 millones de habitantes? No, eso también es, ¿no? Sí, claro, claro. No, hay muchas cosas obviamente que están como detrás, pero siempre hay que tener claro y yo estoy como, hay que como que transparentar mucho esa condición cultural, socioeconómica que marca Mm. muchísimo lo que es, o sea, em, eh, de nuevo con temas políticos y el impacto que tienen en la ciudad. Hay muchas cosas que pasaron después del estallido, sobre todo en las zonas céntricas de Santiago. Santiago, el centro de Santiago, yo vivía justamente en el centro de Santiago y pude ver cómo fue degradándose la ciudad post estallido. Llegó al Bien. punto donde era insostenible, ya había descuido por la basura, empezaron a haber vendedores ambulantes, empezaron a ver cómo no había un control o seguridad, uno hacía como denuncias para que pudieran ir a parar fiestas que estaban hasta las 3 de la mañana y nunca llegaba nadie. Entonces, como todas esas condiciones terminan estando vinculadas justamente con las políticas de Estado, las políticas de las Te ciudades. saltó la gorra y que llamabas porque te molestaban los ruidos? Sí, sí, huyéndole No sé cómo a es todos los compatriotas. bueno, acá se dice, se te saltó la gorra cuando sos tipo policía, ¿no? ¿Viste? Cuando se te cayó la gorra de la policía. Sí, huyéndole a los compatriotas que estamos minando el centro de Santiago en estos Bien. momentos. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, saltando de esta biblioteca también, y para seguir por la misma línea de la modernidad, va a ser la número 41, que es un edificio moderno. En Bien, este caso, seleccioné el conjunto central de la ciudad universitaria de Caracas, este, bien. La UNAM que, es, ¿no? No, no, de la UCB, UCB. sí. Em, este conjunto que también termina siendo una joya impresionante de la arquitectura moderna, también estuvo en esta exposición bueno, justamente estaba unas maquetas como del conjunto universitario, toda la ciudad universitaria. Eh, es una de las representaciones de lo que terminaba siendo estas intenciones de la ciudad moderna llevadas a los campos universitarios. Los campos universitarios realmente fueron como este territorio experimental que se desarrolló a través de toda Latinoamérica, eh, traspolando todas estas ideas del CIAM, de el corazón de la ciudad y todo esto. Y este conjunto central, donde está la biblioteca central, está el aula magna, está lo que es la plaza cubierta, es un conjunto increíble y realmente se convierte en el corazón de la ciudad, de la ciudad universitaria. Eh, me pareció como interesante hacer esta comparación un poco directa con la biblioteca. Obviamente esta ya termina siendo como de alguna forma no tan pública como la nacional en Buenos Aires, porque esta termina siendo como sede de la universidad. Eh, pero acá se pueden ver como muchas de las intenciones de la arquitectura moderna con el tema sobre todo de la vinculación del arte y la arquitectura, eh, que en esta obra es un gusto pasearse termina siendo como de alguna forma esta referencia que estabas haciendo de los estados de ánimo de la casa según la estación. Acá también ocurre un poco como esa condición
pero es por la iluminación y los juegos de luces y sombras que hay a través de los bloques calados. Hay esculturas a lo largo de todo el recorrido. Ahí se ve de fondo el edificio de la Biblioteca Central y el aula magna con todos sus murales, lo que pasó con una de las pasarelas de las Sí, ahí está, se cayó, caminerías ¿no? techadas. Este, pero es muy interesante realmente. Fue declarado también Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en los años 2000 y da un poco, por lo menos esa foto que mostraste, que también de nuevo tocando el tema de la vinculación de la política con la arquitectura, es justamente como la desidia que se termina notando como en temas de mantenimiento de una sede tan importante como esa que debería Bueno, estar. también sucede que los estudiantes venezolanos no fueron muy amables tampoco con mm, el régimen. Entonces el régimen no los iba a ayudar cuando los... Sí, es que, o sea, lo interesante también de las universidades es que las universidades siempre es desde donde sale como la oposición La al rebeldía. gobierno, sea, sea como Bueno, salvo en del la tono que UBA, ¿eh? sea. Salvo acá Bueno, en Buenos Aires. sí, hay algunas como excepciones, pero Sí. eh, La UBA siempre siempre hay fue como esa. cómplice en ese sentido a los gobiernos. Sí, bueno, igual hay algunas universidades que también terminan siendo, o sea, terminan como pintándose más de un color que otro, Sí. pero se supone que la formación y toda la condición que te da la universidad te hace tener posturas frente a estos temas, sobre todo cuando son con esas políticas Qué lindo como este. populistas. Ese es el edificio de la Facultad de Arquitectura. Qué lindo. Este, y una condición súper interesante que tiene la universidad es justamente que fue diseñada en su totalidad, bueno, por lo menos los edificios que estuvieron hasta cierta época, han aparecido otros que se han hecho posteriori, todos fueron hechos por Villanueva, Sí. tanto desde el master plan, o sea, que es muy distinto como ha ocurrido en otros campos universitarios a nivel latinoamericano, por ejemplo, que hay un master plan y después los edificios empiezan a aparecer como Bueno, esculturas. la Católica de Chile, ¿no? Sí, Que sí, tenés un em, Aravena, un este, un lo otro. sí, sí, no, y son edificios, no es que sean malos edificios, No, 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 no. pero el conjunto se nota como como falta de Sí, termina conexión siendo entre como ellos. como el centro de las sillas de Suiza, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las vilas, ¿no? Eh, Creo que sí, pero sí, es un poco como eso, que termina siendo como esta exhibición de edificios, acá con todo esta parte urbana esa es la biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Sí. que justamente tiene un Calder en todo el centro, eh, un móvil de Ah, Calder. mira. Y al igual que en el aula magna, que están las nubes de Calder, esa justamente que estás mostrando ahí. em, Es muy lindo. que termina siendo como considerada por los críticos como realmente lo que es esta condición de la vinculación del arte y la arquitectura. Eso me parece súper interesante, o sea, es de gustarse no solo con la arquitectura, cada vez que uno como estar en esos espacios, no solo aprendes de arquitectura, sino de arte y el vivir, crea muchos espacios comunes, los commons, y que los muros, lo que son estas obras, no terminan siendo como simplemente una obra expuesta en 2D sobre un muro, sino que estos planos terminan generándote recorridos, terminan generándote como unos intersticios entre ciertos espacios, terminan creándote unas mini plazas dentro de estas grandes plazas donde se hacen otras dinámicas distintas, se practica yoga, hay gente tocando música, o sea, como la Es re arquitectura y el lindo. arte terminaron fusionándose y bajando al arte del Plinto, llevándola como a una de las obras más emblemáticas, que es El Pastor de Nubes, está que tú llegas y lo tocas Esto es re sin lindo necesidad de tener. también. Ese es uno de los pasillos de la facultad, de Facultad de Arquitectura. Pero Muy si ves lindo. en todos los edificios termina teniendo este tratamiento de bloques de ventilación, de bloques calados, y el juego de luces y sombras que se crea es impresionante y va cambiando también según la época del año, como el azimut del sol va Sí. modificando y los tamices que se van creando son un espectáculo.
Entonces ya ahí se Y pierde como esa condición de hasta dónde está el arte y hasta dónde está la sí. arquitectura. Es bastante interesante. Y otra, ya te quería preguntar, como, ¿qué ves que Santiago de Chile no tiene de Venezuela? ¿Y qué tiene de Venezuela la arquitectura o la ciudad? Y con Buenos Aires, ¿qué ves? ¿Hay algo de Venezuela en estas dos ciudades? O no encontrás? Mm, eh, mm, Cada una tiene como sus propias líneas, o sea, también a nivel, si hablamos de Pero hay Caracas, una línea las hay una condiciones línea que veas en geográficas. Chile o en Buenos Aires, líneas separadas Sí, o sea, yo creo que hay como muchas condiciones que terminan diferenciándolas por temas geográficos, por temas políticos, de clima. las respuestas climáticas. O sea, por poner un ejemplo de estas fotos que estabas mostrando, los pasillos de la facultad no tienen ninguna ventana y cuando llueve con viento se moja completamente. Acá no podrías tener como esa condición de ventilación tan directa en ningún edificio porque en invierno te congela. Entonces ya hay unas respuestas climáticas que terminan haciendo como cierta condición. O sea, yo por lo menos soy muy fan de toda esta parte de los patrones en la arquitectura y de este juego de permeable que se crea a través de ellos. Y acá en Santiago hay poco de eso, a pesar de que esos son uno de los elementos más representativos de la arquitectura moderna latinoamericana. En Brasil, por ejemplo, tú puedes ver un catálogo completo de bloques calados, todos distintos, que se llaman Cobogó en Brasil. Eh, y acá en Santiago hay, pero son como muy puntuales y de paso son como un paños muy pequeños porque justamente no puedes llegar a exponer tanto al clima toda esta la condición de clima que necesitas protegerte. Bien. Entonces, a nivel cultural también hay como muchas otras condiciones y muchas otras particularidades que hacen que la ciudad como que tenga sus diferencias. Ese está justo al lado, ese es como la sala de máquinas Sí, porque en- incluso no compartimos, eso también es raro, ¿no? Entre Venezuela y capaz el sur del continente, es que ustedes no juegan al fútbol, ¿no? Como que toda Sudamérica es fútbol, menos ustedes, no sé si y Colombia también, sino que es el softball, No, ¿no? No es el yo, béisbol, es el softball, ¿no? no, el béisbol. El béisbol. Sí, Entonces, el béisbol y es también hay como, solamente. hay algo raro, ¿no? Como que tampoco tenemos el estadio de fútbol, no nos coincide eso tampoco. Sí, sí, eso es como muy particular también porque la condición geográfica, que es una de las cosas que termina marcando también mucho el país, nosotros estamos en el Caribe también, entonces como que al estar enmarcados en esta zona nos dislocamos un poco y la miramos más hacia el norte que hacia abajo realmente. El país siempre ha Que estado no como muy tuvieron tanta enfocado. influencia, no tuvo tanta influencia inglesa como tuvimos nosotros, Sí, fue mucho más, posiblemente. obviamente, de raíz española totalmente. Pero a pesar de eso, o sea, si a eso vamos, es un fenómeno extraño realmente, porque México también tuvo como la misma influencia española que tuvimos nosotros y ellos sí tienen como de primera El mano fútbol. el fútbol, perdón. Entonces, es ¿Vos decís como que algo, el béisbol es por la cuestión caribeña? ¿El Caribe es más del béisbol? sí, bueno, por lo menos muchos de los que están en grandes ligas terminan siendo de países caribeños. Bien. Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Bogotá, Eh, Colombia, ¿qué tiene? ¿Qué es más fútbol o Fútbol, béisbol? ¿También? fútbol. Sí, Sí, es que bueno, ustedes nosotros nunca somos los estuvieron que en un estamos mundial, como. creo. Venezuela no, No. no, nunca. Eso Nunca es he raro llegado como a también. eso. Sí. No, y por lo menos a nivel cultural es bastante distinto, y sobre todo por lo menos en Chile es bastante distinto el tema cultural a nivel hasta gastronómico. O sea, la cultura gastronómica a nivel latinoamericano es como muy de sabores fuertes. En Chile no tanto, yo creo que eso es una de las cosas que me llamó mucho la Creo que la atención. novela, ¿no? La telenovela nos une a todo, nos une toda Sí, Latinoamérica, ¿no? eso sí podría ser El ca- acá hay gente que hasta estos momentos a veces sacan referencias, o sea, chilenos que sacan referencias de novelas de hace 15 años y uno así como, es que veías esa novela.
Carlos, Muy aparte gracioso esos eso. nombres, ¿no? Porque esos nombres son más venezolanos, ¿no? Tipo Carlos Rubén, tipo todo eso, ¿no? Como, Sí, totalmente, totalmente. eh, pero eso sí, ahí como México y Venezuela y Argentina nos unimos en la telenovela, ¿no? En el cachetazo, Ujú. en Lupita No, eso Ferrer, sí todo termina siendo eso. como más transversal, esa condición. Y bueno, y tomando las palabras de Sato, que él tiene su hipótesis de que lo único que une Latinoamérica también como para considerarlo como una unidad es lo mal que estamos todos. Como el tercermundismo que tenemos y como todas El estas castellano. condiciones de... Exacto. Él dice que por lo único que podrían unificarnos es por eso, porque unos están un poco menos mal, pero realmente siempre todos están como en constante conflicto. Entonces eso hace que Y otras por dinámicas último, se que esto compliquen. nunca se lo preguntó a ningún venezolano. Porque en Colombia en la ruta del café se usa el vos también, como nosotros, que voceamos. Ujú. En Venezuela y en México también, en Monterrey creo que saben vos. ¿Hay algún tipo de voceo en Venezuela o es todo de tú? De tú, ¿Todo tú sí, es? sí, todo tú. En Es, Chile también, ¿no? Es todo tú. sí, sí, en Chile también. Ah, Tenemos como esa particularidad también, ahí así, o esa diferenciación, por lo menos con Argentina y con con el Río de la Colombia. Plata. Sí. Porque en Eh, México también hay un sector que habla como en voz. Bueno, pasemos a la próxima pregunta. bueno, justamente para Igual te seguir con esto, imaginás hablar del voz. no, nunca lo he, se me da muy mal los acentos y, a veces he tratado como de imitar, pero no, así, no, 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 pero no de eso no imitar, va tipo, conmigo. hablar con el otro verbo, con el verbo, Sí, sin no, decir pero no tú te forma. llamas, ¿te No, llamas vos? es como algo. Me pasaba mucho en el magíster que eh, uno terminaba hablando su propio idioma y acá es como tener otro idioma y había cosas que trataba como de nivelar, pero otras que sí simplemente mantenía como esta diferencia y no trataba de forzar cosas que Bien. estuviesen como que externas a la Uy, normalidad. vamos a la próxima, nos fuimos como súper de horario. Decime la Sí, próxima ok. pregunta. La siguiente, para seguir con esta misma línea de las universidades y la biblioteca, tomé la número 23, que es un edificio en Ciudad de México, como para ir subiendo geográficamente también. Bien. Eh, y acá seleccioné la biblioteca de la UNAM, también tomando como este espacio que lleva un hilo conductor entre los ejemplos anteriores con el tema del arte y la arquitectura, con el tema de los campus universitarios eh, y el tema también de Ah, cómo esta, sí. las bibliotecas exactamente terminan por lo general siendo edificios también muy imponentes. En este caso particular, es un edificio de los Linda años imagen. 50, es del año 58, 56, no recuerdo bien, eh, y que este conjunto universitario en general, como para contextualizar un poco, también tiene esas particularidades de lo que comentabas del campus de San Joaquín de la Universidad Católica. Sí. Son edificios que están como, aparte de disgregados, son hechos por distintos arquitectos. Entonces se nota un poco como esa diferencia tanto estética como a nivel urbano, como a nivel de todas estas conexiones que puedan existir entre el mismo campus. Uno empieza a ver, cuando estás acostumbrado como a ver la ciudad universitaria de Caracas, donde estos recorridos sinuosos te van llevando de un edificio a otro, a veces hay facultades que se mimetizan y no sabes si estás en una o en otra según como el lado de la caminaría que estés. Acá son edificios como aislados. A pesar de eso, este edificio es también bastante imponente, tiene una línea bastante clara con este traspolar de las culturas precolombinas, de esta cultura prehispánica, con este tema de los murales. Cuentan toda una historia a través de los murales, que es una cultura también que ellos han tenido mucho en el arte Mm. como protestante también de la Ciudad de México. Lo curioso de esta biblioteca, que me llamó mucho la atención, es que cuando uno se pone a ver como esta condición del muralismo,
siempre termina siendo algo como muy literal y aparte está enfocado como o sea, en principio, el muralismo era como una estrategia de protesta y estaba enfocado como a las personas que no sabían leer. Sí, Entonces, exacto. ver que toman esa estrategia y la ponen en una biblioteca es algo como medianamente incongruente, si se quiere ver así, y es algo como medio paradójico y todo. A pesar de eso, no deja de ser impresionante como todo ese tratamiento y como em, ver la flexibilidad y la adaptabilidad y como el sentido de pertenencia que empieza a tener la cultura, o sea, como todos estos temas culturales se vinculan a la arquitectura moderna. Em, todo de alguna forma termina transformándose, pero a pesar de eso, tienes lecturas increíbles de lo que es la arquitectura moderna a pesar de tener como ciertas condiciones que no son las marcadas directamente por el CIAM. ¿Y Ese esto es qué el te museo. parece? Sí, ese es el Museo de Arte Contemporáneo. Ah, pero en Eh, Guadalajara están. no, ese está ahí mismo en la UNAM. Ah, sí, sí. No sé por qué porque igual es otra cosa. ¿Y qué te Ujú. parece esto? Sí, el edificio formalmente como que no me llamó tanto la atención, pero tiene unos espacios interiores muy, muy buenos. Bien. Está parte de las exposiciones, o hay una parte que está como deprimida, tiene un juego de terraza, está conformado como con un patio interior que genera como unas salas que están como iluminadas y conectadas a través de algunos patios internos. Ese edificio es bastante interesante, en verdad. Em, no, cuando son de estas cosas que formalmente como que no te terminan agradando tanto, pero te sorprenden los espacios interiores que pueden llegar a tener dentro de. Bien, vamos a la próxima pregunta. Ok, de acá, de México, salté a Estados Unidos. La pregunta 48 o 67, la que mejor te parezca. La biblioteca del Instituto de Tecnología de Illinois, Biblioteca Paul Galvin, que es de SOM, es un edificio que está dentro del campus también para seguir con esta misma línea de los campus universitarios y las bibliotecas que terminan siendo como estos edificios bastante representativos. Em, Fue uno de los recorridos que hice en este último viaje. Em, Ese recorrido por el Instituto de Tecnología de Illinois es imperdible también. O sea, uno se puede pasar el día entero recibiendo clases de grandes maestros de la arquitectura simplemente paseándose por los pasillos. Y lo interesante del campus ese, a diferencia de muchos Este, otros campus, em, eh, no, pero no, esa no es la biblioteca. no. ¿Cómo se Eh, llama? Se llama Biblioteca de Administración, perdón, Biblioteca Paul Galvin de Steve Morrowan y Paul. Galvin. Este, Está en medio de muchos mías. Ese campus universitario es bastante interesante porque eh, están todos estos edificios de MIES como de distintas etapas y con distintas eh, tectónicas, distintos acabados, a pesar de que uno podría como reconocer ciertos rasgos, algunos como que te presentan dudas. Este edificio en particular, en principio pensaba que era un edificio de MIES. Al estar haciendo como el recorrido desde lejos, uno empezaba como a identificar formalmente ciertas estéticas y ciertas cosas, y cuando te acercas empiezas a tener como algunas respuestas formales que no corresponden tanto como estos planteamientos miesianos. ¿Este? No, esa es la de MIT. Déjame buscarte un poco. ¿No la conseguiste como biblioteca Paul Galvin?
Biblioteca Paul, Paul Galvin. con G, el gato. Sí, ¿Y B corta o B en larga? Chicago. Chicago. B corta. Chicago. Ah, acá está. ¿Esta? Esa misma. Justo estaba googleando eso también acá. O sea, tiene totalmente unos aires miesianos, pero habían cosas como este tratamiento Sí, la viga, topográfico es que tiene esta. el acceso, sí, la viga, los fierros negros, los vidrios, pero la respuesta termina Acá teniendo como, Renpulja estuvo, ¿no? sí, está Ah, como hacia el otro no, digo extremo que la de, conoce esta obra, Renpulja. sí, no, y tienen un edificio ahí justo en ese campus también. Ah. No, porque acá es Eh, una de las primeras casas de Culja que tiene la viga que sobresale tiene con la el viga, sí, palito. sí. Así que la vio, Seguramente, la fue a ver. seguramente, porque son cosas como bastante interesantes. Acá la condición de esta biblioteca, a pesar de la diferencia de escala con las otras dos que revisamos, o las otras tres que revisamos antes, Sí. eh, me pareció curioso como esta condición de el cuerpo como sólido o administrativo, donde están todas las oficinas, archivos, está en la parte de abajo, es una parte muy dura, y las salas de lecturas están en la parte de arriba, es solamente de 2 pisos, pero 2 pisos con una escala bastante alta, cada piso debe tener por lo menos unos 6 metros de alto, y las salas de lectura son increíbles. Una de las cosas como buenísimas que tiene este campus es que puedes acceder a casi cualquier espacio del campus. Es totalmente visitable y para ellos termina siendo ya algo como cotidiano ver a turistas fotografiando los espacios interiores, fotografiando las salas de lectura, fotografiando los talleres de arquitectura. Este, y terminas teniendo como toda esta condición de espacios flexibles dentro de este gran espacio vidriado que crearon para esta biblioteca. Bien. Eh, Ahí lo curioso y complicado también es posarse frente, al lado, muy cerca o dentro de la misma trama planteada por Mies. Eh, es como atrevido ver qué respuesta vas a tener para poder como medirte dentro de eso y terminó siendo un edificio que, como te digo, o sea, a veces desde lejos tú terminas dudando o confundiéndolo con ciertas Con Mies. condiciones que tienen los edificios de Mies. Bien. Eh, Ese ya es eh, Y vamos a la última, que ya estamos en la hora y media. sí, bueno, para una obra de Jean Miró, Bien. con esta misma condición de arte público y aprovechando también como esa condición de estar en Chicago, es la obra que se llama El Sol, la Luna y una Estrella, que queda en Chicago, El este, sol, la luna y las estrellas. y una estrella. Eh, Está justamente al frente de una obra de Skidmore, Owens y Merrill también. Esa es la que está en Barcelona. Si pones Chicago en esa misma, te va a aparecer la que tienes abajo, que está como entre dos edificios. Este miró que repetía. No, es que después como te digo, no me spoileo tanto las obras y las cosas, sino después que las visito. Sí, está. eh, Está en un intersticio entre dos rascacielos gigantes y justo al frente está que le dicen Miss Chicago, está como bautizada así también. Los brazos se abren hacia un edificio de Skidmore, Owen y Merrill también. eh, y en ese edificio que está al frente está una obra de Picasso, una escultura también Wow, gigante de Picasso. qué Eh, lindo eh, que es.
es bastante curioso que primero que esté como tan confinada en este espacio, y lo peor del caso es que casi nos pasa desapercibidas porque no la encontrábamos, porque en la acera del frente, justo desde donde se tomó esa foto, hay una parada de buses que tapa la obra completamente y esconde como su ubicación. Uno lo que termina viendo es como el tridente que tiene en la parte superior, pero me pareció bastante interesante como esta condición de el arte público en Chicago. O sea, como te comento, justo al frente de este edificio, de esta obra está el edificio el edificio de Skidmore, Owen y Merrill, y ese edificio tiene un Picasso, una escultura de Picasso de 15 metros de alto. Eh, eh, en esa misma condición hay un flamingo de Calder que está en el conjunto, el Federal Center de Mies. Entonces, a lo largo de toda la ciudad, como que esta vinculación que también era como muy, muy parte y muy propiciada por la arquitectura moderna, por estos principios de la modernidad, de la vinculación del arte y la arquitectura se puede leer bastante bien en Chicago y en estos edificios públicos y como esas respuestas que termina teniendo dentro de y la vinculación con la arquitectura y ciudad. Eh, Hay ¿Te una acordás cosa, más o menos la dirección? Así lo busco en el Google Street. si lo buscas por el edificio, bueno, creo que si pones la obra de Picasso, pon Picasso en Chicago y aparece el punto exacto en el Google Street. ¿Sí? Sí, ese seguramente te va a salir y justo al frente está la de Miró y justo al frente y ahí cerca está el Federal Center que es donde todas están como dentro del loop en Chicago. No, me pareció otra cosa. Claro. Entonces pongo Picasso, Picasso en Chicago. Chicago. A ver qué parece. ¿Lo lograste? Eh, Ahí estoy. Vamos a ver, eso es Chicago. sí, Y, ¿dónde está? Ahí está. United by Picasso, ese. ajá. ¿Ves? Y justo si te pones ahí, exacto, em, ese es el edificio de Zoom, de Mies. Skidmore. Ah, el No, Skidmore, perdón. sí, es que se terminan confundiendo. En principio también no. Y hacia tu Qué izquierda, lindo, qué eh, Chicago. sí, sí, no, y toda esa zona del loop es bastante impresionante. Hay una mezcla entre arquitectura moderna, entre algunos edificios más clásicos. Tienes esas esplanadas que se generan. Justo a tu derecha está la parada, y Ah, detrás es de esa verdad. parada ahí está la escultura de Miró. Si, si no sabes que está ahí, te pasa totalmente desapercibida, la esconde totalmente, la escondieron con la parada, es como medio Y no la puedo ver. irónico, este, A porque ver, la ¿qué taparon voy a hacer? totalmente, o sea, siendo que se separan estos dos edificios para poder tener como este intersticio donde ubicaron esa obra, Ahí está. le instalaron una parada que la esconde totalmente. A ver si Eh, tiene botón, si tiene. el, el- la obra de Picasso es una obra gigante, bastante imponente también, Ahí está. y fue muy, ajá, ahí está justamente en el medio de los dos edificios la, no, pero no tiene, No, a veces no te da, tiene los puntitos estos. sí, cuando tienes como el paso peatonal, Sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde caí? te metiste en un edificio, parece, Sí. Qué lindo, mira lo que es. sí, no, hay edificios en verdad impresionantes dentro de todo esto, y hay varios que uno dándose el recorrido dependiendo del uso del edificio, puedes acceder un poco más de la privacidad del perímetro que por lo general
te condiciona. En estas obras, por lo menos en la del Frente de Picasso, la usan los patineteros de rampa y se la pasa llena es de skate, patinando y subiéndose en la obra. Eso fue algo también que me llamó mucho la atención. Justo había leído hace un tiempo un texto que hablaba de como la arquitectura versus los skate y los indigentes, que son todas estas estrategias como hostiles que tiene la arquitectura a veces para defenderse de estas condiciones. Y en Chicago vimos en varios puntos las bancas tenían como estos como unos elementos de metal para evitar que la gente como que patinara y se deslizara sobre esas bancas. Eh, Ahí Así está que todo bueno, dentro ya nos pasamos de horario. del Eh, loop. sí, ya estamos 1 hora y media, así que. eh, Buenísimo. ¿Qué harás mañana? Ay, mira quién está acá. No el McDonald's, no el edificio. Sí, sí. Si te vas al Federal Center, ahí es otro que también puedes ver. Es muy buen Sí, edificio y es uno de los conjuntos de Mies más, como más grandes que existe, que logró construir. Y tiene también como un volumen y son dos edificios grandes al lado. Queda. bueno, mañana, ¿qué te toca hacer? Mañana es sábado. Hoy a la noche, ¿qué haces en Chile? ¿Se puede hacer algo o está todo cerrado? No, sí, ya estamos como volviendo a pesar de las restricciones de las cuarentenas y todo, Sí, está en mediana normalidad la ciudad. Eh, bien, ahí, ahí los bares están abiertos, hay condicionantes es con el aforo en los espacios cerrados, pero del resto ya podemos salir, ya tenemos un poco de libertad por acá. Eso, bien. eso ha sido como agradable también ya después de todos esos encierros que hemos vivido últimamente. Ya son libres. Sí, Bien. sí, así es. Bueno, Este, te tengo bueno, que, te Adrián, tengo que despedir. un gusto en verdad, un honor la invitación, muy agradecido. Estuvo bastante Gracias. interesante la entrevista y el ejercicio previo para poder lograr también la selección. Me gustó Bien, bien, me muchísimo el alegro. formato. Sí, muy, muy buen formato, muy interesante y eh, bastante peculiar para una entrevista. Bien. Sí, nos vamos con estas torres. Eh, Así Buenísimo. que, bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Un De abrazo. nada. Hasta la próxima. Chao, chao. Seguro. Chao. Chao.